Hoy quiero empezar el estudio de una carta muy interesante y muy edificante que nos va a ayudar a nosotros a poder madurar espiritualmente, a poder avanzar en ese camino y esa meta que es la eternidad junto a nuestro Dios. Lo que quiero topar el día de hoy es un tema necesario para nuestra edificación y es el ocuparse de la piedad, ¿sí? Esto tiene base en el libro de Tito. Y es una serie de lecciones que vamos a aprender en a lo largo de estos días, que con la voluntad de Dios nos servirán para que nosotros podamos ocuparnos, ¿sí? Entonces, como introducción, usted puede ver ahí una familia que es muy probable asocie usted a la suya, o también es probable que no lo haga. Pero lo que quiero principalmente mostrarle es el concepto de lo que significa la piedad. ¿Se ha preguntado usted qué significa la piedad? Pues nosotros descubriremos el concepto el día de hoy según el significado que da la palabra, porque en la Escritura este término tiene dos significados y vamos a ver cuáles son esos dos significados. El primero, nosotros lo encontramos en Salmos, capítulo 51, versículo 1. ¿Qué es lo que dice este libro o este texto? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y según este pasaje, el término de piedad es un sinónimo de compasión, es un sinónimo de implorar misericordia. Como ustedes pueden ver la imagen, es una actitud de súplica, ¿ok? Ese es un significado que nosotros tenemos en las Escrituras con respecto a la palabra o al término piedad. El segundo significado, y es el que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy, tiene relación con la carta de Tito, el capítulo 1, versículo 1. La Escritura dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Este término aquí tiene un sinónimo de entrega, tiene un concepto de disposición, es decir, que la Escritura nos muestra a nosotros dos conceptos acerca de la palabra piedad. El primero, que es el que vimos en Salmos, tiene que ver con un sentir de súplica o un sentir de misericordia que Dios puede tener con nosotros. Y el segundo es este que nosotros estamos viendo, que tiene que ver con mi entrega y mi disposición en el servicio a Dios. Este concepto final es el que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Así que estemos atentos porque hoy vamos a ver con relación a la carta a Tito, escrita por el apóstol Pablo, algunos aspectos generales para que podamos entender más o menos el concepto o el contexto de esta carta. El propósito que tenía Pablo al escribir esta carta, nosotros podemos leerlo en el versículo 5, en donde nos habla, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esta es una encomienda directamente dado a Tito por parte de Pablo. El propósito de esta carta, entonces, es esta. Tenía la tarea, Tito, de estar en esta congregación de Creta y corrigiese lo deficiente, ¿sí? Corregir lo deficiente. Vamos a ver también un objetivo o el propósito principal de la carta que lo leemos en el capítulo 3, versículo 8, y es que la Escritura nos muestra lo siguiente. Voy a dar lectura a este verso. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras y útiles a los hombres. ¿Sí? Entonces, el propósito de esta carta tiene que ver con que las personas estén en este entonces, a quien va dirigido esto, pues donde iba a trabajar Tito, la labor que debía emprender es mostrar la palabra fiel de Dios con el propósito de que la gente procure ocuparse en hacer obras buenas.
¿sí? Y también útiles para la gente. En esta carta nosotros vamos a ver 4 pasos principales que tienen que ver con la madurez del cristiano, y es el ocuparse en esas buenas obras. Capítulo 1, versículos del 1 al 4, nosotros vamos a ver o aprender qué hacer para o cómo mostrar el ocuparse en la piedad. La carta también nos va a mostrar en lo que resta del capítulo 1 el ocuparse en el servicio. En el capítulo 2, esta carta nos va a mostrar el ocuparse en la santidad. Y en el capítulo 3 nosotros vamos a ver el ocuparse acerca de la salvación o en nuestra salvación. Entonces le invito a que se ponga cómodo porque el día de hoy estaremos desarrollando la primera parte que tiene que ver con ocuparse en la piedad. Ya vimos que la piedad significa un sentir de entrega para nuestro Dios, una disposición para nuestro Dios. Así que póngase cómodo, tenga su Biblia a mano para que juntos en esta noche estudiemos la Biblia. ¿Qué significa ocuparse de la piedad? ¿Sí? El término de ocuparse quiere decir algo que en lo que nosotros debemos hallarle un oficio o debemos determinar actividades que correspondan a esta área, que en este caso es acerca de la piedad, la entrega a nuestro Dios, el servicio a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuán piadoso soy? ¿Cómo se define esto? Se define de acuerdo a cuán ocupado estoy en las cosas de Dios. Una persona, un cristiano, puede ser más o menos piadoso dependiendo de las actividades que realice para con el servicio a Dios. ¿Cuán dispuesto estoy yo para servirle a Dios? ¿Cuánto tiempo de mi día yo dispongo para estarme preparando en la palabra, para poder estar teniendo en cuenta los mandamientos de Dios? El apóstol Pablo nos enseña algo muy interesante en los 4 primeros versículos de esta carta, y la primera condición o aspecto o característica que nosotros debemos mostrar para poder seguir con piedad. Aquí está un audio activado. Denme un segundito. Ok. Bueno, continuemos. Ocuparse en la piedad con convicción. El apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 1 nos dice lo siguiente: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Lo primero que vamos a destacar en esta primera parte, en este primer versículo, es cómo Pablo muestra su convicción desde el primer momento en el que está escribiendo esta carta, ¿sí? Pablo, apóstol de Dios, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, pero él no está atribuyendo eso a su capacidad propia o a sus cualidades propias, sino que es conforme. ¿Conforme a qué? Conforme a 2 aspectos que vamos nosotros a ver en este primer versículo, en donde Pablo enseña la convicción del cristiano. La convicción tiene que ver con la seguridad que todo cristiano debe tener, por lo menos todo cristiano que vive una verdadera piedad. Pablo nos va a mencionar estos 2 aspectos esenciales, ¿sí? Y es, el primero, conforme a la fe de los escogidos de Dios, ¿sí? ¿Cómo es esto de la fe de los escogidos de Dios? Tiene que ver con algo dispuesto por nuestro Dios. Y tiene que ver también con algo importante que podemos nosotros apoyar con Santiago, capítulo 2, versículo 19, que nos habla y nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que para que nosotros seamos o estemos ocupados en la piedad, en el servicio, en la entrega a nuestro Dios, la convicción con la que nosotros creemos debe manifestarse. ¿Con qué? Con obras. Yo creo algo, pero hay aquí una comparación importante que quise mencionar, porque un demonio también cree, ¿sí? Entonces, es interesante poder notar que la convicción de un cristiano tiene que ver con su forma de creer.
Tiene que ver con esa forma activa de mostrar nuestra fe. Porque una cosa es creer en Dios y otra muy distinta es creerle a Dios. Entonces, lo segundo que en este pasaje que estamos revisando nos va a mostrar el apóstol Pablo es que es según el conocimiento de la verdad. Ocupémonos de ser piadosos, de estar entregados a Dios, pero según el conocimiento de la verdad. Ahora, ¿cómo es esto? El término conocimiento, en muchos de los casos, o la raíz de este término, en su mayoría es con la palabra gnosis. Pero Pablo, curiosamente, en sus cartas, o en las cartas que escribe Pablo, utiliza el término epignosis. Y este término, a diferencia de gnosis, no es lo mismo, porque este término nos muestra, o Pablo lo utiliza, da una connotación de un conocimiento que se va a mostrar por obra, de un conocimiento que actúa inmediato. Es decir, que lo que estamos nosotros descubriendo en este primer versículo es que una persona que tiene piedad, o un cristiano que trabaja con dedicación, que trabaja o que está dedicado a Dios, disponible para Dios, va a mostrar eso por medio de actos. Y se transmite a la demás gente, o se puede interpretar en que mi fe actúa. Y lo segundo, en que lo que yo aprendo lo tomo como instrucciones para mi vida. Es decir, que una persona piadosa no deja pasar por alto las instrucciones de Dios. No es solo una predicación, no es solo un tiempo que he compartido, he escuchado y que comúnmente cuando pasan horas, cuando pasan días, olvido lo que he aprendido de Dios. Para hacer aquí una instrucción específica es que usted escuche la palabra y tenga urgencia de hacer lo que aprendió. Si la predicación de la palabra de Dios no se vuelve una instrucción como parte de nuestra vida, no estamos teniendo convicción en nuestro servicio, no estamos teniendo convicción en nuestra disposición, disponibilidad para con Dios. Entonces, ocuparse en la piedad es ocuparse en este servicio, pero con convicción. Lo segundo que vamos nosotros a ver en esta noche es que el ocuparse en la piedad debe ser también con esperanza. ¿Y cómo es esto? Versículo 2. Ya Pablo nos mostró que es según la piedad, por medio de la fe, por el conocimiento que es según la piedad, pero ¿cómo? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, ¿sí?, promete desde antes del principio de los siglos. Ahora, es interesante que nos muestra que el ocuparse de la piedad o en la piedad tiene que ver con la fe y tiene que ver con el conocimiento. Esa es la manera de cómo ocuparse en la piedad. Pero hay algo importante dentro de ocuparse en la piedad y es que mantiene la esperanza. Pero ¿por qué sucede esto? El apóstol Pablo mantiene algo muy importante, ¿sí? Es la esperanza. Pero ¿por qué hace eso el apóstol Pablo? Porque él sabe bien que hay promesas, porque esta es una de las promesas, ¿sí? Confía en Dios y sabe que tendrá la vida eterna. Sabe quién es el que lo está prometiendo. Sabe quién es el que está ofreciendo esto. Por eso mantenemos viva nuestra esperanza, queridos hermanos. Por eso trabajamos con disponibilidad. Por eso estamos entregados en la obra de Dios. Porque mantenemos nuestra esperanza. Porque sabemos quién es nuestro Dios. Porque sabemos qué nos ha prometido nuestro Dios. La piedad se muestra en un hijo y en una hija de Dios cuando usted está preparado. Cuando aguarda la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí miramos una piedad con esperanza, una entrega con esperanza. Como lo dije al inicio, cuando al finalizar el día,
nosotros nos preguntamos, ¿y si nuestro Señor Jesucristo viniera en este momento? Lo que yo he hecho muestra mi preparación, muestra que estoy aguardando la venida de nuestro Señor, de nuestro Señor. Entonces, ocuparse en la piedad con esperanza es mostrar que al finalizar el día yo estoy listo. Puede venir nuestro Señor Jesucristo, pero yo estoy listo. Aguardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy listo. Quiero que venga. Y aquí nace una frase que escuché a algún hermano en alguna ocasión que nos predicaba y nos decía, todos queremos ir al cielo. Porque si usted pregunta a una persona si se quiere ir al cielo, la respuesta es más que obvia. Porque la respuesta va a ser sin duda, sí, quiero irme al cielo. Pero si usted le pregunta a una persona, ¿usted se quiere morir? La respuesta creo que también va a ser obvia. Y es seguramente, no quiero morirme. ¿Sí? Entonces, es importante pensar en nuestra disposición, pensar en nuestra entrega a Dios, pero pensar en hacerlo con esperanza. ¿Qué más nosotros podemos hablar acerca de ocuparse en la piedad? Con esperanza. Dios nos ha prometido muchas cosas. Y cuando nosotros confiamos en que vamos a recibir eso, vamos a estar entregados 100% al servicio. Vamos a ocuparnos en el servicio. Eso es alguien piadoso, ocuparse en las cosas de Dios. Pero ¿cómo más nosotros mostramos que estamos ocupados con piedad, o en la piedad, o en el servicio, en la entrega? Cuando nos ocupamos en la piedad, pero con obediencia. Y este es un punto importantísimo, quizás uno de los principales dentro de estos aspectos con respecto a la piedad. Mira lo que dice el versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Lo primero, con respecto a cuando nosotros obedecemos, es que la palabra de Dios, ¿sí? Eso que nosotros escuchamos con convicción sabemos que son instrucciones para mi vida, esa palabra fue manifestada oportunamente. ¿Por qué somos obedientes a la palabra de Dios? ¿Por qué consideramos que son instrucciones para nuestra vida? Porque siempre la palabra de Dios va a ser oportuna. Los tiempos de Dios son perfectos. Y nosotros vamos a instruirnos en su palabra para saber qué hacer. Todo este tiempo hemos estado escuchando la palabra de Dios y yo estoy convencido que eso ha servido para que nos fortalezcamos espiritualmente. Eso nos ha ayudado a que podamos nosotros manejar en este tiempo de tribulaciones de mejor manera toda esta situación, porque Dios nos da esperanza, porque nosotros con convicción sabemos que lo que estamos escuchando son instrucciones para nuestra vida. El tiempo es oportuno de la palabra de Dios. Dios tiene los tiempos perfectos. Él maneja eso a perfección. Así como el momento preciso de manifestar su palabra en la vida de usted, sí, de usted que me está escuchando. Porque es probable que en su vida hayan pasado muchas situaciones y circunstancias y en su momento oportuno Dios le habló. Pero ahora, si queremos ser piadosos, recibamos ese consuelo de parte de nuestro Dios. Pero no solo lo recibamos y escuchemos, sino nosotros debemos aprender, somos enseñados, y así como para nosotros, en un momento, ¿sí? Fue oportuna y escuchamos la palabra de Dios, es tiempo de que nuestra piedad se muestre
pero por medio de la predicación. Mire lo que dice el apóstol Pablo: a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, ¿sí? En un momento también Pablo escuchó o fue predicado acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo recibió él? ¿Cómo lo mostró en su vida? Obedeciendo. Y ahora dice que me fue encomendada. Es decir, que ahora él está trabajando y de esa manera está mostrándose una vida piadosa, una vida de entrega a Dios, obedeciendo lo que escuchó, compartiendo lo que escuchó. Es lo que hacemos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo más nosotros mostramos nuestra piedad con obediencia? Cuando nos damos cuenta, queridos hermanos, que es Dios quien la dio, que es Dios quien nos mandó, que es Dios quien nos está dando esa instrucción. En muchas ocasiones cometemos errores porque no reconocemos la autoridad de Dios, porque no respetamos su posición. Y usted dirá, no, pero yo sí respeto la autoridad de Dios, creo que Dios es un ser superior. Pero lo que muestra la verdadera piedad en las personas es la obediencia. Yo le quiero hacer una pregunta en esta parte del estudio y es, pregúntese, ¿cuántos errores que usted ha cometido hasta este momento hubiese podido evitar si escuchamos el consejo y la instrucción de Dios? En este momento usted probablemente esté diciendo muchos, o esté recorriendo en su mente muchas cosas, muchos errores que hemos cometido. Y quiero replantear esa pregunta y realizar, la misma pregunta de otra manera. ¿Cuántos errores usted ha cometido aún habiendo escuchado la instrucción de Dios? Esa diferencia nos dice cuán piadosos somos en nuestra vida. Porque al escuchar la instrucción de Dios, debemos ponernos a hacer eso. Eso es respetar la autoridad de nuestro Dios, eso es respetar su posición, reconocer. ¿Y sabe por qué hacemos eso? ¿Sabe por qué nosotros obedecemos? De manera que actuamos cuando se nos predica. ¿Por qué hacemos lo que Dios nos está diciendo? Porque Él nos salvó, porque Él es nuestro Señor. Cuando entendemos en nuestra mente y en nuestro corazón el concepto de que tenemos a un Señor Salvador para nosotros, vamos a ser hombres y mujeres piadosos, pero con obediencia, según la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo más nosotros mostramos que somos hombres y mujeres piadosos? ¿Cómo más? Pues es con lo último que acabé de decir. Cuando entendemos ocuparnos en la piedad, es decir, en mi diligencia, en mi entrega, en mi servicio, cuando hago eso, debo hacerlo con entendimiento. Mire lo que dice, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Y esto es lo que quiero que primero entendamos, porque cuando Pablo se dirige a Tito, menciona algo interesante. Verdadero hijo en la común fe. Haciendo aquí un paréntesis, también es bonito ver cómo Pablo se refiere a Tito, ¿sí? Como un hijo, verdadero hijo en la común fe. Y esto quiere decir no sino otra cosa, mis queridos hermanos y amigos, que la fe de un cristiano piadoso no es según cada razonamiento. La fe de un cristiano no es según la situación. La fe de un cristiano no es, peor aún, según el entorno. ¿Cómo actúa mi fe?
según el grupo en donde me reúno. No. Debemos entender eso. Mi fe es diferente si yo soy de tal grupo religioso o de tal grupo religioso. No. Debemos entender eso. Porque lo que tenemos como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, es que esa fe es algo en común. Entendamos eso. Es algo en común. Si usted quiere ser un hombre y una mujer piadosa, entregada a Dios, entienda eso. No es según mi razonamiento. Una fe de verdaderos hijos de Dios es una fe que tenemos en común. ¿Cómo llegamos a ese conocimiento? Primera parte de este estudio. La convicción que encontramos en el conocimiento de Dios, en la práctica, en la instrucción que Dios me da. ¿Sí? No es según la situación. Y a esto me refiero a la condición en la que me encuentro. Porque muchos de nosotros tenemos una fe mucho más grande o mucho más chica, dependiendo de cómo Dios o cómo yo interpreto que Dios actúa en mi vida. ¿A qué me refiero con esto, queridos amigos y hermanos? Es que nuestra fe es en común porque no desmaya, porque no cambia, porque está bien cimentada, porque mi fe no depende de que yo me sienta en tal grado de bendición o no. No depende de mi estado anímico. No debe depender de eso. Porque mi fe es algo que debo compartir en común con mis hermanos. Porque un verdadero hijo, porque un verdadero hombre o mujer piadosos delante de la presencia de Dios, no va a mover su fe. No va a mover su fe por la situación. Por eso es que nosotros hemos estado animándonos, invitándonos a que formemos parte de esa fe en común. Y que estoy seguro que todo este tiempo Dios ha sido glorificado. Porque hemos mostrado por obra esa fe que tenemos en común, queridos hermanos. Otro aspecto es que tampoco esta fe depende del entorno. Y esto quiere decir que yo tengo fe dependiendo con quién me encuentro. Y un cristiano piadoso no es así. Un cristiano piadoso muestra su fe en cualquier lugar, en cualquier situación, porque está dispuesto, está con esa entrega ferviente a cada momento, ¿sí? Nuestra fe entonces es algo que tenemos en común, sin cambios, y que es de acuerdo a la palabra de Dios. Y por supuesto, si usted mira la parte final del versículo 4, gracia, misericordia y paz, de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Una fe que proviene de Dios es de alguien que se ocupa en la piedad con entendimiento. Debemos entender eso. Debemos tener bien claro que Dios es quien nos da una posición dentro de su reino. Cuando entendemos esto, nos vamos a ocupar en la piedad. Nos vamos a ocupar sin duda alguna. Usted entiende que nuestro Dios es un Dios que le salvó a usted la vida, que le ofreció una vida eterna, una promesa de algo que no puede todavía ver, pero que promete ser maravilloso. Está convencido de aquello, porque ese entendimiento va a lograr que nosotros trabajemos y nos ocupemos en esas buenas obras como es la piedad. ¿De acuerdo? Entonces, queridos hermanitos y hermanitas,
¿Cómo un cristiano muestra su piedad? Es en su día a día. ¿Cómo es un cristiano piadoso? Un cristiano piadoso es aquel que tiene convicción de lo que ha escuchado de parte de nuestro Dios. Es aquel que cree fervientemente y que, por supuesto, tiene claro que lo que escucha cada día que abre las escrituras de alguien son instrucciones para su vida. Esa es la plena convicción. Y por eso seguimos en el camino, en la misma senda, cumpliendo las instrucciones para nuestra vida. Un cristiano piadoso es aquel que mantiene su esperanza hasta el fin. Y la esperanza no es otra cosa que esperar. Pero la espera debe ser ¿cómo? Estando preparados, aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo para recibir esa gloriosa promesa de la vida eterna. ¿Cómo más es un cristiano piadoso? Un cristiano piadoso es obediente, cumple los mandamientos de Dios, lo hace con diligencia, lo hace con interés, lo hace con entrega. Y un cristiano piadoso es aquel que entiende, primero, que la fe no es algo que pueda cambiarse dado la circunstancia, dado el momento. Que nuestra fe es algo establecido por Dios. Que nuestra fe es de acuerdo a la voluntad de Dios, en las cosas de Dios. El entendimiento de nosotros como hijos de Dios es que tenemos a un Dios salvador, es que tenemos a un Dios todopoderoso, es que tenemos a un Dios que nos da todo lo necesario. Ese entendimiento, esa esperanza, esa obediencia y esa convicción hará que usted y yo, cada día, cada segundo, mostremos la piedad, una entrega total, una disposición total a nuestro Dios. ¿Cuánto está trabajando usted en la obra de Dios? ¿Cuán involucrado está? ¿Cuánto interés tiene en el día? ¿O cuánta ansia tiene en el día solo por conectarse para poder estudiar la palabra de Dios? Por conectarse para cantarle a nuestro Dios. ¿Cuánta urgencia tiene usted al abrir sus ojos en orar a nuestro Dios? Mis queridos hermanos, empecemos a trabajar con nuestra piedad, con esa entrega y con esa disposición, con fe y conocimiento, convicción y práctica de la verdad, preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, siempre listos y en espera de esa segunda venida, asegurando nuestra corona de vida, la vida eterna, obedeciendo solo los mandamientos que Dios ha dejado en su palabra y no en otras fuentes, como humanas, por ejemplo, buscando siempre que nuestra fe sea algo en común, ¿sí? Y así gozar de las bendiciones de Dios como su pueblo. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Estamos siendo mujeres y hombres piadosos? Si su respuesta es no, es tiempo de hacerlo y avanzar hacia la vida eterna. Que Dios les bendiga.